Capítulo 66. Rob había estado nervioso por su primera batalla, pero después de eso, el miedo lo había abandonado en gran medida. En cambio, una calma lo envolvía mientras sus pensamientos se dirigían espontáneamente hacia la mejor manera de derrotar a sus enemigos. Cómo rodearlos, encontrar el punto débil entre la presión enemiga y colaborar con sus hombres para batirlos. Hoy era diferente. Rob vio a Viento Gris en las gradas, con el bozal puesto. Había llegado a confiar en Viento Gris con tanta seguridad como en sus propios pies. Sin embargo, hoy, Viento Gris parecía aprensivo y triste. Ojalá estuviera a mi lado ahora. La espada de Rob descansaba en su mano enguantada. No era una simple espada de armamento, sino una auténtica espada larga, diseñada para ser empuñada con ambas manos. Mircea le había instado a considerar otras armas un escudo, pero Rob se sentía cómodo con esta espada. Su habilidad, sumada a esas extrañas visiones de claridad que revelaban lo que estaba por venir, había crecido hasta el punto de poder confiar en su cuerpo para moverse y evadir golpes que pudieran hacerle daño. Y si la evasión no era una opción, enfundado en una armadura de placas, contaba con amplia protección contra la mayoría de los golpes. Bajo el acero forjado en el castillo yacía una capa de eslabones de cadena, y debajo de esta, el gran besón acolchado. Su cabeza estaba cubierta por un yelmo completo, con una estrecha abertura para ver a través de él. Esta era la típica panoplia de guerra de todo noble, ya fuera de una casa menor o grande en Poniente, con Dorne y las Islas del Hierro como excepciones ocasionales. Con tal protección, incluso un hombre de habilidad promedio podía vencer a un enemigo más talentoso pero menos blindado. Había tres formas principales en que Rob podía resultar herido. La primera era un golpe en la cabeza. Tales golpes podían causarle una conmoción cerebral, incluso si el yelmo se mantenía firme. Un golpe lo suficientemente fuerte, sobre todo de enemigos como los gigantes gemelos, podía incluso romperle el cuello. La segunda era un ataque a los huecos necesarios en su armadura que le permitían moverse, las articulaciones del codo y la rodilla, las axilas y la unión del muslo interno con la ingle. Estos eran los puntos vulnerables, aunque difíciles de atacar en el caos del combate cuerpo a cuerpo. Ahí era donde la profunda comprensión de Mircea de la guerra caballeresca había impresionado a Rob. Sus tácticas dependían de una coordinación repentina y precisa para explotar un punto débil antes de volverse contra su principal adversario. Simplemente apuñalar o cortar en un hueco en la placa no garantizaba el éxito, ya que la cadena entrelazada debajo podía frustrar embestidas más débiles. Un movimiento debía tener fuerza. La tercera opción era levantarlo y clavar una daga en el hueco de su yelmo, o forzar su barbilla hacia arriba, exponiendo el espacio vulnerable entre la gorguera y el yelmo, y golpear allí. Aunque había otras formas plausibles de hacerle daño, estas eran las más probables. El Septón Supremo había terminado de hablar. Aegon se levantó de donde estaba sentado y ordenó que comenzara la prueba de los 7. Rob avanzó junto a sus camaradas, lentamente al principio. Notó que Barristan cojeaba ligeramente a propósito, mientras el perro devoraba el suelo con sus largas zancadas. El enemigo también avanzó, y Rob se encontró frente a un caballero que blandía un martillo y un escudo. Como se mencionó antes, Rob y sus compañeros comenzaron a moverse en diagonal, cruzándose. La idea era que sus oponentes habrían planeado sus enfrentamientos, y desbaratar los planes del enemigo casi siempre era ventajoso. Hubo un momento de confusión, pero luego se encontraron el uno con el otro. Rob aceleró al paso bruscamente y atacó al hombre de escamas cobrizas. El hombre corpulento retrocedió medio paso y atacó con su larga hacha, pero Rob se anticipó y paró al golpe. Su visión se nubló por un momento, y la conmoción casi lo llevó a cometer un error fatal contra el oponente de pelo blanco. Rob imaginó a su aliado, Ser Royand, alcanzado por un golpe devastador en la cabeza. «Royand, cuidado con el perro». Rob gritó cuando el hacha de su oponente se deslizó de su peto con un golpe rotundo. Rob vio al bastardo de las tierras de la tormenta recibir un golpe en el escudo de Ser Gerold y luego girar el cuerpo para esquivar un brutal ataque de Sandor Clegane, armado con un martillo. La evasión solo tuvo un éxito parcial. En lugar de golpear su yelmo, se estrelló contra su hombrera. Rob hizo una mueca ante el golpe. Esperaba que las capas de placas y acolchado hubieran amortiguado el poderoso impacto. La conmoción de la traición fue silenciada por el esfuerzo instintivo de su mente por decidir qué hacer. Un 7 contra 7 se había convertido en un 8 contra 6. Sus ojos recorrieron el campo de batalla al instante y vieron a Ser Barristan conduciendo a Jon Connington ante él con facilidad. Vio al propio enemigo del perro, uno de los gemelos, parecer momentáneamente confundido, pero luego abalanzarse sobre su hermano, que luchaba contra Ser Gullard.
Bron había intentado inicialmente hacer retroceder a Ser Garland para crear una brecha y ayudar a Ser Adam, pero Garland avanzaba hacia él, y Bron retrocedía, haciendo todo lo posible por detener el ataque del Tyrell. Robb lanzó un ataque fulminante contra el hachador por un instante, y luego corrió hacia Roland. Ser Gerold había atacado mientras Roland perdía el equilibrio, y el corpulento caballero había caído sobre una rodilla. Antes de que pudiera incorporarse, el perro asestó una poderosa patada con su bota al escudo del hombre, derribándolo de espaldas. Robb llegó, y Daine se movió para detener un golpe que, en realidad, era una finta. Robb se deslizó a un lado y asestó un tajo hacia abajo en la parte posterior de la pierna del perro. Sandor se movió tan rápido como Bron, y con mucha más potencia, y detuvo el ataque. Robb volvió a ver el futuro, donde Sandor lo embestiría con su escudo y lo derribaría al suelo. Cuando el escudo llegó un momento después, Robb estaba listo y se apartó a toda prisa. Vio como el perro se reorientaba al instante y golpeaba con el martillo con la fuerza suficiente para romperle la clavícula. Así que, en lugar de eso, Robb permitió que su paso lateral se convirtiera en una voltereta en picado. La armadura de placas dificultaba el movimiento, pero como estaba bien equilibrada y Robb era lo suficientemente atlético, logró rodar y recuperar el equilibrio con impulso. De nuevo, el perro atacó, y Robb volvió a tener visiones de Sandor superándolo, derribándolo, destrozándole el yelmo con el martillo, golpeándose la rodilla con el martillo. En cada ocasión, solo tuvo un instante para corregir el rumbo, pero nunca el tiempo suficiente para organizar una contraofensiva contra el implacable e incansable Clegane. El rugido de la multitud era ensordecedor, y Robb apenas tuvo un instante para vislumbrar el resto de la pelea. Lo que vio no presagiaba nada bueno para sus posibilidades. Connington tenía sangre corriendo por un lado de su placa, pero seguía en la lucha. Ese era el único aspecto de este conflicto que iba bien. Con Robb intentando desesperadamente contener al perro, el anterior 7 contra 7 se había convertido en un efectivo 7 contra 5. La espada gris humo de Ser Barristan destelló con habilidad y velocidad, pero Connington y el enorme gigante lo acosaron. Bron estaba perdiendo la batalla. Roland había sido golpeado, pero se mantenía en pie, rugiendo de ira. Ser Gullard y Ser Adam estaban ahora espalda con espalda, enfrentándose a uno de los gigantes gemelos, el oponente inicial de Robb, y a Ser Daemon de Dorne. 3 contra 2 no era una buena situación, aunque sus enemigos aún no habían asestado un golpe contundente. Robb tenía que pensar. Tenía que solucionarlo. Ojalá tuviera tiempo para hacerlo. Su mente filtraba visiones de su mutilación o muerte casi a cada segundo, y necesitaba toda su atención y concentración para permanecer en el presente, realizando esfuerzos de último segundo para evitar que su cuerpo fuera destrozado por el implacable martillo de Clegane. XXXX. Garland había trabajado con la mano para determinar quién podría ser un buen rival para sus enemigos. Connington había dicho que conocía a Ser Barristan y su forma de pelear. El hombre admitió sin reservas que, en su mejor momento, Barristan sin duda lo habría vencido. Sin embargo, con la edad y la inmovilidad debida a su pierna, Connington confiaba en poder derrotarlo, y hacerlo sin matar al honorable caballero. Gracias a los extraños movimientos de sus enemigos antes del choque, Garland no se encontró frente a su oponente elegido. En cambio, se encontró con el mercenario llamado Bron. Quedó claro de inmediato que el mercenario poseía reflejos fenomenales, moviéndose con una agilidad que le recordaba a Garland a una mangosta, más letal de lo que parece a simple vista. A pesar de esa agilidad, Garland era más que rival para él. Su espada chocaba con la de Bron en cada intercambio, forzando una retirada firme, presionando paso a paso con golpes firmes y seguros. Sin embargo, a pesar de retroceder, Bron no perdió el equilibrio, y Garland no pudo acortar la distancia para rematarlo. Garland giró deliberadamente la cabeza hacia los demás luchadores, intentando provocar a Bron, pero su oponente no cayó en la trampa. Quizás fue lo mejor, ya que lo que vio lo sacó de su ritmo. Sandor Clegane aparentemente había traicionado a los Lannister y ahora luchaba contra los 7 de Tommen, y efectivamente. ¿Pero por qué? Al principio, Garland pensó que debía ser alguna estratagema o truco astuto, pero no lo era. El perro se movía con una eficiencia brutal y letal, dejando al heredero de Invernalia luchando solo por defenderse. Incluso mientras Garland avanzaba hacia Bron, mantuvo la vista puesta en la pelea. ¿Habría encontrado la araña alguna ventaja sobre el hombre? Robb Stark fue clave en la muerte del hermano mayor de los Clegane, pero al parecer, ambos se despreciaban mutuamente. Garland dejó una oportunidad tras otra para que Bron la aprovechara, con la esperanza de acorralar finalmente al hombre en constante retirada, pero nada. Su atención también se dirigió a las gradas, donde el ambiente se había enrarecido y el caos se gestaba rápidamente.
Los capas dorada luchaban desesperadamente por mantener el orden mientras la multitud irrumpía. Los espectadores estaban todos de pie. Algunos gritaban y señalaban, otros discutían, y muchos incluso peleaban entre ellos, incluyendo a miembros de la nobleza. Su mirada se dirigió a su hermana, que permanecía a salvo, rodeada por un grupo de soldados Tyrell y la Guardia Real. Por ahora, el caos engendraba más caos. Lo sabía. Cuanto más se prolongara la prueba de los 7, peor se pondrían las cosas. Cambió de táctica. Deteniendo su avance, se alejó de su oponente y regresó a grandes zancadas hacia el combate principal. Al acercarse a los demás combatientes, oyó pasos a sus espaldas y, en el último instante, giró bruscamente, blandiendo su escudo en un amplio arco. El mercenario de pies veloces intentó escapar, pero no con la suficiente rapidez. El escudo de Garland golpeó el hombro de Bronn, haciéndolo caer al suelo. A diferencia de los demás combatientes, el mercenario llevaba una armadura más ligera. En lugar de intentar perseguir a un oponente más rápido y ligero, Garland decidió no seguirle la corriente. En cambio, se movió para defender a Ser Gerold, quien acababa de golpear a Ser Royand en el costado con su espada sin ningún efecto, solo para recibir un golpe demoledor en la cadera del martillo del bastardo. Garland intentó cortar el yelmo de Royand, pero el hombre se apartó del golpe, luego, sorprendentemente, bajó el hombro y se abalanzó sobre Garland. El impacto en el escudo fue fuerte, pero a pesar de pesar menos, Garland era robusto y tenía una base sólida. El hombre más corpulento no logró desalojarlo, lo que le dio a Garland la oportunidad de clavar el pomo de su espada en el yelmo de Royand. Mientras tanto, Daine no se quedó de brazos cruzados e intentó clavarle la espada en la parte posterior de la rodilla. Todo esto ocurrió en instantes, pero el instinto de batalla de Garland hizo que el tiempo fluyera como la miel. A pesar del golpe contundente en la cabeza, Royand mantuvo la compostura, apartando a Garland. El movimiento de sus piernas impidió que la espada de Daine alcanzara su objetivo. En cambio, la estocada penetrante impactó en la greba, sin alcanzar la pequeña abertura de la articulación. Mientras esto ocurría, Garland vigilaba a Bronn y lo vio levantarse, corriendo hacia los asediados Ser Gullard y Ser Adam. Areo había barrido las piernas de Morrigan, y Adam arremetía furiosamente, intentando ganar tiempo para que Gullard se levantara. Garland interceptó a Bronn antes de que éste pudiera ayudar, y la danza anterior se repitió. La multitud rugió mientras la emoción caótica de la batalla elevaba sus gritos a un tono febril. XXXX. Margaery tenía una visión clara del campo de batalla. No era experta, pero Alto Jardín era la flor y nata de la caballería en Poniente, así que había presenciado bastantes justas y refriegas. El valle se jactaba de ser el más honorable y caballeresco, con linajes ancestrales, pero nunca había albergado tantos torneos como el dominio. Dada su reputación actual, las pretensiones de honor bien podrían ser motivo de risa. Lo que vio fue una intensidad y una habilidad que eclipsaban aquellos eventos anteriores. Incluso con la traición del perro Lannister, la victoria no sería fácil. ¿Sabías esto?, le susurró Margaery a su esposo. Aegon negó con la cabeza. No, mi amor. Habíamos considerado sobornar al mercenario, pero no a Clegane. Margaery frunció los labios, intentando comprender a toda prisa qué estaba sucediendo. El clamor del campo de batalla y su creciente preocupación por la seguridad de Garland le dificultaban concentrarse. Una ovación estalló, amenazando momentáneamente su compostura de reina, al ver a Garland estrellar su escudo contra Bronn. La lucha continuaba, y sus posibilidades parecían prometedoras. Ser Barristan era alarmantemente hábil. A pesar de enfrentarse a dos formidables oponentes, aún no había sufrido un golpe serio. Margaery percibía la ansiedad de Aegon por el peligro que corría su figura paterna, acentuada por la sangre que emanaba de una herida temprana que el guerrero había sufrido. Mientras tanto, el perro continuaba su implacable persecución de Robb, con una ferocidad aterradora e implacable. De no ser por esa traición, dudo que alguien, salvo Garland, hubiera podido resistir ante Clegane. Ser Adam recibió un brutal golpe directo al pecho de uno de los gigantes de 2 metros de altura. Gemelos. Aunque Margaery podía distinguirlos en persona, la distancia y su armadura completa los hacían idénticos. El filo de la hoja no logró penetrar la armadura, pero la fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás y estrellarse contra el suelo. Desde su posición, era difícil distinguirlo, pero el peto parecía estar abollado por la potencia del golpe a 2 manos. Ser Gullard logró recuperar el equilibrio, lanzando su alabarda para aprovechar el golpe salvaje que el hombre más alto había lanzado sobre su aliado. Apuntó al hueco vulnerable bajo la axila, pero falló. Su golpe rozó la pesada hombrera. El martillo de Ser Daemon estuvo peligrosamente cerca de estrellarse contra el yelmo de Gullard, pero el Stormlander se agachó justo a tiempo para evitar el golpe.
El caótico intercambio dejó a Areo libre para asestar un golpe devastador a Ser Adam. Su hacha a 2 manos se estrelló contra la placa que protegía el estómago. Margaery dudaba que hubiera perforado completamente el acero, pero había golpeado profundamente. Fue suficiente para que Areo tuviera que arrancar el arma con un poderoso tirón. Marbrand luchó por ponerse de pie, visiblemente dolorido por los 2 formidables golpes que había recibido. Areo, sin embargo, no le dio tregua. El hacha del Norbosi se alzó de nuevo y cayó con estrépito. Ser Adam alzó su escudo, pero la fuerza de un golpe de pie contra un hombre que aún intentaba levantarse fue demasiado grande, incluso sin considerar la superioridad de Areo. Obligado a caer una vez más, Marbrand intentó levantarse en vano, pero Areo lo golpeó de nuevo con una fuerza implacable. Margaery habría permanecido absorta en esa parte del combate, de no ser por el agarre que su rey le apretaba la mano. Su mirada se desvió hacia Lord Connington mientras Ser Barristan realizaba su movimiento para evitar el desastre para su bando. Observó cómo la espada azotaba a Connington una y otra vez. La velocidad de los golpes era demasiado rápida para que Margaery pudiera seguirla por completo, pero vio a Connington vacilar. Mientras tanto, el otro gemelo se acercó por detrás del concentrado Ser Barristan, alzando su enorme espada a 2 manos. Barristan detuvo bruscamente su avance, retrocedió, dobló las rodillas y cambió su agarre. La hoja de acero valirio se disparó hacia arriba, golpeando la ingle del hombre, mucho más alto. Debió de haber golpeado justo a la derecha o izquierda de la bragueta, perforando la sección más delgada de la armadura. Connington estaba claramente conmocionado por el repentino cambio de dirección. Su aliado, golpeado en un punto peligroso, gimió y se desplomó hacia adelante mientras Ser Barristan arrebataba su espada, ahora ensangrentada, del caballero que caía. Margaery se desesperó al ver que la multitud estallaba en un frenesí de gritos. ¡Audaz! 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 Le dolía que aún le quedara tanto trabajo por hacer para ganarse el corazón de la gente. Examinó rápidamente el resto del campo de batalla en busca de alguna esperanza y la encontró en varios lugares. El perro parecía incansable, mientras que Rod claramente había recibido al menos un par de golpes de refilón, con movimientos ahora ralentizados por el agotamiento. Volvió a mirar a Ser Adam, cuyo escudo se había partido en 2. Su hermano por fin había logrado atrapar al mercenario, que se lanzaba como una flecha, y el hombre sangraba por el hombro. Margaery rezó para que alguien acudiera en ayuda de Lord Jon. Furia. Rugió Royand cuando lanzó su martillo contra la espalda de Areota en un intento desesperado por salvar a Ser Adam. El lanzamiento tuvo éxito. El martillo apuntó con precisión, impactando contra el yelmo de Areo. El golpe lo desequilibró y se estrelló contra una rodilla. Margaery lo observó mientras intentaba levantarse, pero tropezó con sus propios pies. Ser Gerold se abalanzó hacia adelante, viendo a su oponente desarmado y aparentemente presa fácil. Ojalá fuera cierto. El bastardo del canto nocturno se desató la correa del brazo y blandió su escudo como una porra a 2 manos contra el estrella oscura. Si se hubiera tratado de una melee de torneo, Margaery podría haberlo encontrado divertido, pero el hombre tenía fuerza para golpear, y Ser Gerold estaba completamente desconcertado. La espada arremetió, pero Ser Royand movió su cuerpo de tal manera que solo golpeó las partes más protegidas. Su contraataque fue un golpe demoledor para el cuerpo de Ser Gerold, que casi lo hizo perder el equilibrio. La espada de Gerold arremetió contra la pierna de Royand, pero el caballero cambió de postura y el golpe rebotó en su greba. El siguiente golpe con el escudo derribó a Ser Gerold, y Royand se abalanzó sobre él. Margaery vio a Ser Barristan alzar su espada en señal de saludo a Connington antes de cargar hacia adelante, sin mostrar signos de debilidad en su pierna. XXXX. Tron, el mercenario, irritaba al hermano de la reina. Garland había logrado herirlo una vez, y ahora era mucho más cauteloso. En un duelo directo, Garland solo tenía que ir con calma, pero con la destreza de Ser Barristan y el estrella oscura en peligro, eso no era una opción. Garland asestó un nuevo golpe al mercenario antes de correr bruscamente hacia Ser Royand, quien intentaba apalear a Ser Gerold hasta la muerte. Daina intentó protegerse la cara con los brazos, pero el hombre más corpulento tenía mucha más fuerza en sus guanteletes. Garland vio varios puntos vulnerables y notó que Bronn no le perseguía. Gritó una rápida advertencia a sus compañeros antes de abatir a Royand. El bastardo del canto nocturno alzó sus brazales y bloqueó el golpe, permitiéndole alejarse de Ser Gerold. Garland se retrasó un momento, teniendo que pasar por encima de Daine, y el hombre corpulento se puso de pie con una rapidez absurda. No tenía escudo ni arma, pero eso no significaba que no fuera peligroso. Garland seguía avanzando con confianza, con la espada azotando. Royand rodeó el costado de su escudo y cargó.
Garland bajó el centro para absorber la embestida y volvió a golpear al hombre en la cabeza con el pomo. Royan gruñó y se apartó del escudo, pero Garland continuó con su devastador golpe, apuntando a los hombros del hombre. Otro gruñido, y Royan agarró el escudo de Garland. Furia. Sabía que el hombre iba a tirar de él, así que dio un paso adelante contra su pecho. Garland dejó que su escudo se separara de su cuerpo mientras asestaba un golpe contundente en la rodilla de su enemigo. La pierna se dobló. Con la ventaja de la altura, Garland clavó la punta de su espada en el cuello de su oponente. La gorguera cedió ligeramente, y el metal crujió al retorcerse bajo la fuerza del golpe. Siguió una torronca, recompensa por sus esfuerzos, y Royan finalmente soltó el escudo. Alzando la vista, Garland gritó una advertencia a Reo, pero el hombre no lo oyó, estaba demasiado aturdido para comprender. El maldito mercenario había tirado su escudo a un lado y asestó un golpe decapitador a 2 manos. Areo no perdió la cabeza, pero aún así fue un golpe mortal, pues la sangre vital brotó de la herida. Por suerte, Seradan seguía en el suelo. Ser había acudido en ayuda de la mano asediada, probablemente la única razón por la que Connington seguía con vida. Golpes amplios y envolventes, llenos de furia ante la aparente caída de su hermano, obligaron a Barristan a detener su descarga, que casi había acabado con la vida de su antiguo amigo. Garland tenía tiempo y concentración ahora, así que se dedicó a rematar a Ser Royan. Royan rodó para esquivar un golpe e intentó patear con la bota, pero Garland era demasiado astuto y rápido con los pies. Castigó el intento con un pisotón en el tobillo y otro golpe con su espada. Y luego otro. Royan se impulsó hacia arriba en un intento desesperado por ponerse de pie, pero un escudo en la placa frontal de su yelmo fue su única recompensa. Ahora. La espada de Garland golpeó con precisión, abriéndose paso a través del hueco entre la gorguera y el yelmo que tanto había buscado. El acero atravesó profundamente, y el bastardo de canto nocturno dejó escapar un último grito de furia antes de quedarse en silencio, con la respiración detenida para siempre. Gullard se defendía de Ser Daemon, mientras Garland interceptaba de nuevo a Bronn antes de que pudiera intervenir en otra pelea. Si Seradan se alzaba antes que Ser Gerold, las cosas podrían tomar un giro peligroso. Garland sintió que sus pulmones se llenaban de aire y agradeció en silencio las incontables horas de entrenamiento que había soportado. Sin eso, esta brutal batalla lo habría dejado sin aliento. XXXX. Robb estaba al filo de la muerte, girar hacia donde girara. El perro era implacable. Nunca se cansaba, nunca se detenía y blandía el martillo con perfecta precisión. Cada golpe llegaba con la fuerza de un ariete, amenazando con destrozar sus defensas por completo. La ventaja de la previsión era la única razón por la que había evitado una herida mortal o incapacitante, pero aún así, los golpes de refilón lo habían dejado en una situación precaria. Le ardían los pulmones y el interior de su yelmo era sofocante a pesar del buen tiempo. Robb se agachó e intentó contraatacar el yelmo del perro, pero el hombre se inclinó a un lado y el martillo se dirigió hacia el cráneo de Robb. Solo que lo habría hecho si Robb no se hubiera alejado ya del golpe. Solo le quedaba un instante antes de que el martillo volviera a subir, y tendría que deslizarse hacia la derecha y griega. Era demasiado lento. El martillo lo alcanzó en el costado izquierdo, y la fuerza del golpe fue insuperable. La armadura se dobló e hizo lo que estaba diseñada para hacer, pero el impacto fue demasiado fuerte. El gambesón acolchado que llevaba debajo diluyó aún más el golpe, pero ni siquiera eso fue suficiente. Robb sintió que se le rompían los huesos al desplomarse sobre la tierra revuelta a los pies de Clegane. «Quieto», dijo Sandor con voz áspera, y luego se giró hacia donde los demás luchaban. Robb no podría mantenerse en pie ni aunque quisiera. La sangre cubría el interior de su yelmo. El sabor a cobre era algo en lo que concentrarse en lugar del dolor. Respiraba con dificultad y temía que algo anduviera mal en su interior. Solo pudo levantar la vista y observar cómo la amenaza imparable se estrellaba contra la melee. Vio al perro cruzarse primero con Ser Gullard. El escudo jurado de Tommen retrocedió, tras haber visto a otro enemigo acercarse a hostigarlo mientras estaba en combate. La alabarda se dirigió hacia el yelmo del perro, pero fue desviada con desdén. Antes de que pudiera colocar su arma de nuevo en posición para defenderse, Clegane ya había cedido su peto. Robb hizo una mueca de dolor cuando el perro avanzó hacia Seradan, cuyo brazo colgaba inerte a su costado. El martillo se clavó en su pierna con una fuerza demoledora, y el caballero de las tierras del oeste cayó al suelo con un grito de agonía. Ser Barristan se giró bruscamente y redobló sus esfuerzos para abatir a uno de sus oponentes. Robb profirió una ovación silenciosa cuando el anciano caballero cargó contra el guerrero de 2 metros de altura del dominio. La espada a 2 manos parecía lista para derribar a Ser Barristan, pero de alguna manera, la esquivó y la adelantó.
Su espada de acero valirio prestada le atravesó la rodilla y lo derribó. El perro corrió hacia Bron, quien huyó. Rob observó cómo el mercenario esquivó por poco un golpe contundente y ganó distancia, con el perro pisándole los talones. Rob escupió más fluido viscoso en su yelmo y se lo arrancó. Incluso el más humilde escudero podría matarlo sin apenas esfuerzo. No tenía sentido seguir haciéndolo. Connington estaba en mal estado, pero Sir Garland se abalanzó sobre Ser Barristan. La visión de Rob se nubló un poco, pero se concentró para ver el choque. Barristan intentó una victoria rápida, algo que necesitaba desesperadamente, pero Garland aprovechó la prisa. Su escudo golpeó el rostro de Barristan después de que el anciano caballero se extendiera demasiado. Garland respondió con un golpe por encima de la cabeza al hombro, pero no conectó con toda su fuerza. Entonces, Rompemareas volvió a la contienda, obligándolo a retirarse y a confiar en su escudo. Por desgracia, Ser Gerold se había recuperado. Daemon Arena también se había abalanzado y buscaba flanquear al comandante de la Guardia de la Tormenta. Contra 3 enemigos, ¿qué posibilidades tenía? Rob contuvo un gemido. Respirar le costaba mucho. Sus pensamientos se dirigían a su familia. No había visto a su madre en casi 2 años. ¿Estaría su padre orgulloso de cómo había luchado? ¿Había sido acertada la temerosa preocupación de Bran? Al menos, Sansa, Arya y Rickon estaban a salvo. Por más que lo intentaba, sus ojos ya no permanecían abiertos mientras su respiración agitada le robaba toda conciencia. XXXX. Había esperado traición, pero no de mis 7 elegidos. Y mucho menos de Sandor Clegane. ¿Por qué? ¿Qué esperaba ganar con esto? Si creía que el nuevo rey lo recompensaría por esta vil traición, era un necio. ¿Y que podía siquiera impulsar a un hombre de su fisiología? Las bebidas fuertes apenas le traían placer. ¿Con qué lo habían sobornado? Mi tío maldecía e insistía en que siempre había odiado al perro, lo cual probablemente era cierto. El perro siempre había sido un monstruo brutal, al servicio del miembro menos agradable de nuestra familia. Estúpido, estúpido, estúpido. ¿Cuántas veces me traicionarán hasta que lo sepa? Había mirado de reojo a Aegon y a su reina, y o eran actores fenomenales, o realmente no sabían nada de la traición planeada por Clegane. Como si pudiera descubrir a un maldito mimo mejor que a un tonto de pueblo. Mi propia madre me engañó. Me llevaron de la nariz al nido de águilas, y ahora un maldito bruto apenas alfabetizado me engañaba. Respiré hondo para evitar que mis pensamientos se desviaran de forma improductiva. En última instancia, la gente irracional no podía ser comprendida a través del lente de la lógica. El fallo no estaba en mí, sino en ellos. Simplemente necesitaba ser más hábil para discernir quién era racional y quién no. Observé cómo Ser Barristan demostraba una vez más por qué era el mejor caballero vivo de Poniente. Tristemente, no fue suficiente. Con Rob caído y el perro libre para demoler a voluntad, marcó la sentencia de muerte de nuestras esperanzas. Ser Barristan lucharía hasta el final, pero me negué a permitir que esta farsa continuara. Invocando mi magia, alcé la voz. Basta. Yo, Myrcella Baratheon, en nombre de mi hermano, Tommen Baratheon, me rindo. Aegon Targaryen es el verdadero rey de los 7 reinos. En mi ira, puede que me haya excedido. Tyrion se encogía, agarrándose las orejas de dolor, e incluso Brienne parecía afectada, aunque su yelmo completo oscurecía sus rasgos. La reacción de la multitud fue de asombro al principio, pero pronto se volvió estridente. Gritos de traición y engaño resonaron en el aire. Algunos comenzaron a lanzar objetos contra los combatientes o el palco real. Los capas doradas estaban presentes en masa, pero los superaban en número 10-1. Pude ver a los partidarios de la nueva dinastía enfrentándose a quienes aún me apoyaban. Una vez más, usé mi magia para amplificar mi voz, usando una fórmula ligeramente menos potente. Alto. Me he rendido. Si me reclama lealtad, te unirás a mi infidelidad al rey Aegon. Para mí era importante demostrar de inmediato mi utilidad para el nuevo orden. Estaba resentido, pero no era estúpido. Mi plan, mi entrenamiento y los guerreros que había elegido habrían aplastado la oposición de no ser por la traición del perro. Era mortificante, pero quizá fuera lo mejor. Ya me daba vuelta la cabeza buscando maneras de garantizar la seguridad de Tommen en la guardia de la noche. Sin duda, algunos ingenuos piadosos aceptarían mi sugerencia de llevar al negro como un gesto honorable para servir como protector de su hermano. Las tierras de la tormenta se asegurarían de que el muro estuviera bien abastecido a cambio de que el Lord Comandante accediera a mantenerlo a salvo. Quizás fuera lo mejor. De haber ganado, sigo pensando que, en el mejor de los casos, habría estado a la par que Aegon y Connington aceptaran dócilmente como yo. La multitud finalmente se calmó y los heridos pudieron ser atendidos.
Los maestres y sus ayudantes trabajaban con los escuderos para comprobar el estado de los guerreros caídos. Ser Gullard, Areota, Ser Royan de Storm y Ser Arrik estaban muertos. Menudo desastre. Ser Adam y Rob estaban entre los heridos más graves. Adam sufrió una conmoción cerebral, un brazo roto y una pierna destrozada. Las heridas de Rob eran más singulares, aunque no menos graves. Varias costillas rotas y uno de sus pulmones parcialmente perforado. Tendría que asegurar su supervivencia personalmente. Era crucial, y no solo porque había luchado bajo mi bandera. Su hermano, o primo, según a quien le creyeras, tendría que renunciar a su derecho, y Rob con vida hacía mucho más probable una resolución pacífica. Varios guardias Targaryen avanzaron. Lady Myrcella, el rey requiere su presencia. Después de que me haya ocupado de Stark, respondí con total confianza, mientras le lanzaba a su capitán una mirada gélida, de esas que antes aterrorizaban a mi hermano. Tartamudeó, pero luego inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Me volví hacia Brienne. Tendrás que ahuyentar a los maestres mientras yo me aseguro de que Stark sobreviva, y luego asegurarme de que no nos molesten. Esto no será tan difícil como con Lum, ojalá. Sí. Mi señora, respondió obedientemente. Fin del capítulo 66.